Hemos acompañado a uno de los jugadores más queridos por la afición, Manolo Bueno, a uno de los chiringuitos más conocidos de Badalona. Repasaremos su situación deportiva actual y detalles de su vida más personal. Bueno, Manolo, este es tu segundo año en el Badalona. Renovaste este año. ¿Qué esperas del Badalona para este año? Bueno, la verdad que el año pasado llegué cuando era el último día de fichajes y la verdad que lo cogí con mucha ilusión, igual que este año cuando he renovado. Y bueno, esperamos hacer una buena campaña e intentar estar lo más arriba posible porque es el objetivo que al final y al cabo que es lo que intentamos cada día. Y este año, después de todo el verano más difícil que ha pasado el Badalona, renovaste. ¿Qué te hizo renovar? Bueno, yo creo que fui uno de los primeros en renovar, si no decir el primero, con Marcos. La verdad que la situación que estaba viviendo, porque no ha sido un año muy bueno para mí a nivel personal por problemas que he tenido con mi familia, y la verdad que fue uno de los motivos de quedarme en casa, porque para irte a jugar fuera y ganar, por decirte algo, 4 duros más, a veces es perjudicial por todo, porque la familia, bueno, estás en casa y lo pasas mal. Y la verdad que con el año que pasé el año pasado, que estuve muy a gusto con la gente, con cómo me trataron, con todos, la verdad que fue muy fácil renovar. Y ahora este año, hablando ya del año deportivo, pasaste la primera parte de la temporada que no contabas mucho en el equipo, ahora estás siendo titular y convocado a todos los partidos. ¿Cómo has vivido esta situación? La verdad que se pasa mal, porque la verdad que a nosotros de verdad que hay una frase que está dicha, que nos pagan por entrenar, pero sí, la verdad que si no te sientes partícipe de cada semana, cada domingo se pasa muy mal, se pasan semanas muy largas, se pasa una situación difícil, estás triste, o yo he estado triste, bueno. La verdad que bueno, han cambiado las cosas, el equipo está funcionando, a la casualidad que estoy jugando ahora mismo. Y la verdad que bueno, que he vivido las dos caras y la verdad que bueno, contento ahora. Y lo que sí es cierto es que tanto antes como ahora, la afición siempre, tanto por redes sociales, que te vemos también muy activo, como en el campo coreando tu nombre, ¿cómo sientes el apoyo de esta afición? Sí, la verdad que sí, que desde el principio la sentí, desde que llegué, y la verdad que estoy muy contento, y la verdad que cuando las cosas van mal es cuando realmente notas si la afición está a tu lado, y la verdad que agradecerles desde aquí todo el apoyo que me dan cada partido, y nada, sí, decirles que sigan con el equipo, que el equipo va a luchar a lo máximo y que siempre va a dar lo máximo de ellos. Y hablando también del aspecto más deportivo, al principio costó un poco entrar en dinámica. ¿Qué crees que le ha faltado al Badalona para encarar, o sea, haber ganado más partidos antes y no ahora tan rápido? Bueno, son situaciones, también, no sé, a lo mejor la fortuna que ahora nos está sonriendo un poco mejor, o no sé, no sabría qué explicarte, porque nosotros estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer durante la semana, que es trabajar fuerte e intenso, y no sé, luego el fin de semana se refleja, y la verdad que ahora lo que se está marcando son los resultados que están saliendo adelante, y bueno, el equipo la verdad que desde el principio tiene una idea y que ahora se está llevando a cabo. Y una cosa que nos llama mucha atención, ¿por qué juegas siempre con manga larga tanto en verano como en invierno? Bueno, la gente me dice que sí es por los tatuajes, pero no, realmente no es por los tatuajes. Desde siempre soy muy friolero y siempre voy con manga larga. Y durante el verano igual, durante el verano siempre entreno con manga larga y no tiene nada que ver. Bueno, es una costumbre que tengo desde pequeñito, y yo creo que es por el frío más que nada. Y hablando de tatuajes, ¿todos tienen algún símbolo para ti? O sea, ¿todos representan algo? Bueno, tengo 2 tatuajes, el del brazo, bueno, y este que de la muñeca, que este sí que significa que falleció mi padre este verano. Y es el único que significa algo especial, que es, bueno, ¿qué te voy a decir? Algo personal, la verdad es el único que significa algo. Y ahora se acercan ya las fechas de Navidad. ¿Cómo las vives tú? Bueno, ya te digo que este año ha sido una situación difícil por la pérdida de un familiar, y la verdad que bueno, no va a ser igual que otros años, y bueno, ya veremos cómo las esperamos, pero bueno, seguramente con la familia y lo máximo arropado posible. Y para el año nuevo, para 2013, ¿qué le pides? Tanto personal como deportivamente. Bueno, que siga jugando lo que estoy jugando hasta ahora, sobre todo, que al fin y al cabo que es para lo que hago, que es nuestro trabajo, que el equipo esté lo más arriba posible, que sigamos trabajando bien, que el grupo que hay ahora que sigue igual que está ahora, y nada, que éxitos para todos y salud. Y quitando un poco más el tema deportivo, ¿qué sería Manolo Bueno si no se hubiera podido dedicar al fútbol? Pues sinceramente nunca me lo he planteado, qué sería si no fuera jugar a fútbol, pero bueno, algo haría seguramente, no sé, seguramente, bueno, ahora me están haciendo una página web de ropa por internet, y a ver si funciona, y cuando funcione ya, cuando esté en marcha de ir a la página, va a hacer un poco de propaganda. Perfecto. Y ahora conozcamos en un minuto los gustos de Manolo Bueno. Formentera.
Comida, a mi mujer y a mis hermanos y a mi madre. Feel Good Inc. de Gorillaz. Paella. Russell Crowe, Gladiator. Mar. Ver a mi equipo al Real Madrid. Zidane. Bueno, una persona muy sencilla, humilde y muy amigable.